Voy a intentar jugar al fútbol lo mejor posible. Todas las opiniones no son respetables, ¿eh? Todas caben. No quiere decir que todas las opiniones sean respetables, ojo, ¿eh? Como se suele decir, no. Lo que es respetable es el derecho a opinar. Que yo, sobre los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún, puedo tener opinión, pero no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Bienvenidos a Paliques de Fútbol. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Paliques de Fútbol. Bienvenidos, y hoy la verdad que ya lo había anunciado en episodios anteriores que tenía ganas de traer una persona, a un tacuense como yo, una charla entre tacuenses que siempre viene bien y es un orgullo, y una persona que conoce muchos del fútbol de taco, de sus orígenes, de su evolución, y bueno, él ya hablará, más vale que hable él y yo escuche. Y bueno, va a ser un episodio un poquito diferente, no va a ser el típico episodio donde yo le lanzo un tema y él íbamos desarrollando, sino yo voy a ir haciéndole preguntas y él va a ir hablando, yo voy a ir aprendiendo, que de eso se trata. Y nada, para las personas que oigan el podcast por primera vez, pues bueno, esto es un podcast dedicado más al fútbol base, al fútbol modesto, porque para el fútbol profesional ya hay 1000 podcasts, 1000 programas, y creo que descuidamos un poco siempre el fútbol base, los orígenes, el fútbol regional, nuestro fútbol, y bueno, sirve para desahogarme, para sacar temas que normalmente no se suelen tratar, y bueno, por lo menos desahogarme y soltar todo lo que pienso. No dilato más, el invitado se llama Toño, es un hombre que ha estado muy implicado, o está muy implicado en todo lo que conlleva el barrio de Taco, estuvo en los orígenes del fútbol en Taco, conoce muchas historias, ha vivido muchas situaciones, y bueno, quería traerlo. Él estaba un poco reticente de venir porque no le gusta mucho esto de los micrófonos, pero al final lo conseguimos engañar y está aquí con nosotros, así que Toño, bienvenido. Gracias. Así que puedes un poquito decir lo que me estabas contando así off the record, y para que la gente te conozca un poquito más. Bueno, mis orígenes pudieron ser en el año 67, yo era estudiante, Chano, que fue con precisamente el abuelo, fue directivo y creador del Infantil San Luis. Me ofreció el puesto de secretario, yo muy contento, pero cuando llegó la madre, que es la que manda en la casa, yo estudiante, me dijo, de eso nada, de usted sus estudios, el fútbol, para un lado. Entonces no fui directivo ni fui secretario del primer Infantil San Luis que se creó en Taco. Ya sobre el año 73 hubieron un montón de jugadores infantiles que se quedaban sin equipo, entonces Chano otra vez, Toño, vamos a hacer un equipito de infantiles, se va a llamar a Juventud San Luis, como el primer San Luis antes de estar federado, y nada, y lo echamos para adelante. Pues esta vez ya, como yo mandaba sobre mí, pues esta vez sí fui el secretario del equipo de Chano. Creamos ese Infantil Juventud San Luis, jugaban Taco, después a la siguiente temporada, ya pues nada, Chano, como él vivía por el fútbol, pues nada, ya quiso crear un juvenil, fundó un juvenil con el Infantil Juventud San Luis. Y se dio que en la temporada anterior, cuando se creó el Juventud San Luis, los directivos que estábamos siempre en el campo de las Delicias, Benur, Santo Domingo, Palma, Ciudad Jardín, que era de jardín de infancia, yo qué sé, todos los que estaban continuamente en el campo de las Delicias, pues dijimos, ahí hay niños de 10 años que no pueden jugar, porque antiguamente eran
los infantiles eran de 10 a 15 años y había una diferencia de edad, entonces se creó la categoría Alevín en el Frente de Juventudes, que sería para niños de 10-12 años, y los infantiles entonces pasarían de 13 a 15 años. Y nada, nos reunimos, creamos un comité de árbitros independientes, o sea, todo lo que conlleva el crear una categoría nueva y montar la categoría. Nos hicimos cada cual, que esto es una anécdota que sí me gustaría contar. Cada cual tenía que presentar un árbitro. Juani iba a fichar en nuestro equipo, Juani Brito, que estuvo en el podcast, ha estado en el podcast, sí, también. Que ya lo vi yo el podcast. Juani Brito, o sea, Juan Manuel Brito Arceo, estaba en nuestro equipo, pero de fútbol nadie de plástico. Entonces lo poníamos a arbitrar. Y nada, se ponía a arbitrar los partidos amistosos y debutó en un partido semioficial contra el Benur en un campeonato que hicimos en el campo de San Luis. No sé si me estoy extendiendo. No, está perfecto, porque de eso se trataba, de ir conociendo un poco la historia. El podcast, mi idea era eso, ir conociendo la historia de San Luis, porque el que me conoce sabe que estoy muy ligado, aunque nunca, hace muchos años que no estoy vinculado al San Luis, pero bueno, mis orígenes fueron ahí, junto con el Tacuense, los de mi padre, entonces es un club que siempre llevo dentro, como el barrio y todo más. Pues sigo, con el tema Brito Arceo, que sí, es una cosa. Yo sigo siendo amigo de Juani, siempre lo defenderé. En aquella época, nuestro presidente, el presidente del Tacuense no, por lo que le voy a explicar, nosotros lo teníamos presentado lo teníamos apalabrado para presentarlo como árbitro por cuenta del Tacuense, que el equipo alevín se llamó Tacuense. Y Juani lo engolosinó el presidente del Benur, Rebenaque, y él iba siempre por abajo, le daba Pepsi-Cola, le daba comida, y entonces la semana que tuvimos que hacer la presentación de los árbitros por cuenta del equipo, fuimos a presentarlo de Juani. Dice, no, esto ya estaba presentado por el Benur. Se solía hacer mucho eso antes. Chano, nuestro presidente, cogió un rebote con él, y lo decía, pero Chano, es que Juani es un niño de 10 años, y le comieron el coco con el tema de las golosinas y tal. Pues él estuvo un tiempo que no quería saber nada de Juani, pero nada, eso es lo normal en un niño de 10 años. Claro, imagínese ese mundo cuando los engañen. Yo recuerdo siempre que mi padre nombra, por ejemplo, el Laurel, que tenía los mejores jugadores y que siempre estuvieron detrás de él, y yo creo que él dice que cree que es el único jugador que se le resistió al presidente, que lo iba a buscar, que le pagaba guagua. Angelito el Berraco. Y sé que siempre lo estaba detrás de él y al final acababa en el San Luis, porque era el equipo donde él había empezado y bueno, su historia empezó ahí. Yo te quería preguntar, Toño, porque lo estábamos hablando antes, tema de, bueno, creo que vamos a empezar por el principio. Sí. Tema de el campo, toda esta historia que no vamos a entrar en debates de si el nombre está bien puesto o no está bien puesto, porque es lo de menos, pero yo creo que tú conoces la historia de cómo se hizo el campo, quién se dio los terrenos, quién puso el material, quién invirtió, todo eso. Yo creo que es algo interesante para la gente que pueda escucharlo y que haya escuchado. Sabes que las historias se distorsionan y se cuentan según convienen. Entonces, lo que tú conozcas, que seguro que lo conoces de primera mano, pues adelante. Y además, bueno, empezamos. El campo, en principio, el San Luis, cuando se federó el primer año, no tenía campo de entrenamiento, no tenía campo de juego. Los entrenamientos los hacía en la barriada, en el campito de la iglesia, los hacía en la carretera que era de tierra en ese momento, que va por donde ahora es Bordón, que estaba entre la finca y lo que era antes ¿cómo se llama? La algodonera. Entrenaba ahí, entrenaba en el Colegio Público San Luis Gonzaga, entrenaba
entre la algodonera y la finca Escuder, en todos los sitios donde hubiera un trozo de tierra, ahí entrenaban malamente. Entonces, en la época aquella, ya Chano le había convencido a don Sebastián Fraga para que fuera presidente del equipo, porque él tenía más dinero, porque ya el equipo se había quedado, necesitaba más recursos, por jugadores, por esto, por lo otro. Y entonces, don Sebastián Fraga era miembro de la, a ver cómo se llamaba la Asociación de Cabezas de Familia de San Luis Gonzaga de Taco, que eran lo que tenía antes el poder, y antes no habían ni temas de asociaciones de vecinos ni nada, sino la Asociación de Cabezas de Familia. Y entonces él le planteó a sus compañeros de junta que intentar pedirle un terreno en la montaña, porque él se dedicaba a temas de obra y estas cosas, y tenía palas mecánicas y tal, que se intentara que no se dieran. Bueno, sí, porque en esa época yo no era directivo, pero fui posteriormente y he visto los escritos. Que se dieran un terreno de arriba a la montaña. Entonces se hizo con un tal Bautista, que era el administrador de la Candelaria, que tenía propiedad de todos los terrenos de la barriada, de lo que fue la panadería, San Honorato, todo eso, que fueron cedidos a otros sitios, y parte de la montaña. Entonces, la Asociación de Padres de Cabeza de Familia le pidió a la Candelaria, a su administrador Bautista, que le cedieran el terreno. Le cedieron el terreno con una condición, que en un año tenía que estar hecho el campo. Llegó don Sebastián, sus palas, sus trabajadores, sus gestos, y para adelante. Se empezó a hacer el campo, se hizo el desmonte, el primer desmonte, y hicieron una caseta para cada equipo, mínima, minúscula, y una caseta para el árbitro. Ni más gradas, ni más nada. Y era un terreno muy pequeño, creo que era de 90 con las medidas mínimas. Las medidas mínimas, sí. Entonces se hizo y nada. Entonces jugó la segunda temporada de estar inscrito el San Luis en la categoría regional. Ya jugó en ese campo, que una vez el San Luis jugaba, iba don Sebastián, pues en principio vieron que había demasiado viento, y entonces le dieron una primera bajada para que hubieran muros alrededor de picón, y bajaron el campo una vez y lo ampliaron. Y después hubo otra segunda bajada, y ahí ya sí hubieron casetas para cada uno de los equipos, infantil, juvenil, regional, árbitro, cuarto de material, etcétera, etcétera. Se hicieron bombas, porque el agua no llegaba, y para que llegara el agua y la bombeara para que la gente se pudiera duchar. O sea que eso fue en 2, 3, 4 años. Uh-huh. Cosa que ahora se están cargando con tanto llevarse el picón, bajando la montaña. Al final todo lo que se bajó es un problema grande, porque yo he estado últimamente y hace más viento que cuando yo jugaba, por ejemplo, que estaba la montaña ahí arriba. Pero bueno, yo creo que es un dato interesante conocer que no, sobre todo para las nuevas generaciones que se piensan que todo esto es ir al campo, jugar y pedir, lo difícil que era jugar al fútbol antes. Una cosa que a lo mejor gente que está escuchando no le está cuadrando, de que se creó la categoría Levin, que infantil eran 5 años, juvenil, no han oído cadetes, es que antes no había cadetes, antes era infantil, y de infantil con 15 años pasabas a juvenil, sí. Y de juvenil pasabas a regional, no había más categorías. O sea, el fútbol ha cambiado mucho, ahora hay muchísimas más categorías, pero bueno, aclararlo un poco para la gente que a lo mejor se haya quedado un poquito descolocada por eso. Otra cosa que hablábamos antes de grabar era el tema de
del compromiso, del sentimiento de pertenencia que tienen los jugadores, pero tú me hacías hincapié también que en los directivos, los entrenadores y tal. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo has visto tú durante todos estos años que ha cambiado de cuando tú estabas involucrado, cuando tú empezaste, a las directivas hoy por hoy? ¿Cómo ha cambiado todo el fútbol? ¿Cómo ha cambiado este sentido de pertenencia, este sentido de sacrificio? Todo esto que hablábamos antes, ¿cómo lo ves tú? Ajá, pues el tema está en que ahora es totalmente diferente. Ahora los padres se encargan de pagar los equipos, entrenadores con sus cuotas. Antes no había cuotas. Antes tenía... no sé si ahora le compran el material los padres o... Normalmente hay equipos que te hacen pagar hasta el equipaje de jugar. Ajá. Depende. Hay otros que te hacen pagar la ropa de paseo, la ropa de entrenamiento, pero depende mucho del club. Pues en la época mía, Chano, ya hablo, Chano, y lo mismo que Jesús, cuando tuvo el Infantil San Luis, y después yo con Chano, con el Juventud San Luis, nosotros hacíamos rifas semanales para pagar árbitros, para pagar transporte, para pagar equipaje de entrenamiento, para pagar equipaje de jugar, botas, bolsos, o sea que hay, y el típico refresco y bocadillo de después de los partidos. O sea que nosotros lo pagamos todos los directivos. Lo que nos sacrificamos éramos los directivos. No pagaban nada los padres. Los padres a veces que ni iban por el campo. Ahora están, en ese sentido, están más implicados los padres porque les cuesta. Por necesidad. Pienso yo. También hay más equipos, hay más niños, hay más... Entonces, también es verdad que hay muchos... Un tema que he tratado en el podcast varias veces. Ahora se tienen que pagar unas cuotas, tienen que pagar ciertas cosas, pero hay muchos clubes que eso lo utilizan como negocio. No todos, no la mayoría, pero sí hay muchos clubes que se pasan ya, te digo, hay equipos que tienen patrocinadores y les cobran es una cosa que yo no he entendido. Si tú consigues un patrocinador, ¿por qué le cobras el equipaje? Si ya tiene un patrocinador que en teoría te lo cubre. Entonces son cosas curiosas que me imagino que a gente como tú que ha estado en el fútbol toda la vida y que ha hecho esos sacrificios, le choca bastante. Me choca un montón. Porque son cosas que con el tiempo pues se ve que ha cambiado y que hay gente que ha visto que montar un club. De hecho se ve mucho equipos que abandonan el fútbol 11, porque claro, el fútbol 11 al final es lo más caro. Ya si nos vamos a regional, pues es más caro todavía, porque hay jugadores los jugadores cobran. Pero hay gente que a lo mejor se dedica a la base, abandona el fútbol 11, se dedica al fútbol 8, que es lo que da dinero, que es donde van los padres, los abuelos, los tíos, los sobrinos, todo el mundo a verlo. Y claro, pero te sacan A, B, C, D y E. Ahí da igual. El número de niños, lo que interesa es que entre la cuota. Y te digo, abandonan totalmente el fútbol 11, que yo creo que es un error porque al final el deporte formativo es fútbol 8, o sea, donde los niños tienen que jugar, aprender, divertirse, pero tienes que prepararlos para la competición. Y si la competición la tienes abandonada, no estás haciendo un trabajo, o sea, no es ese, como digo, ese amor por el fútbol, esa labor que ustedes hacían, sino simplemente es llenar las arcas y olvidarnos. Ya cuando el niño pase a fútbol 11, pues ya nos lavamos las manos y que pase lo que tenga que pasar. Yo creo que tiene que ser chocante para gente que, como tú estás comentando, todo lo que pasaron, que vivieron, que tiraron y se dejaban el sueldo, incluso el sueldo se lo dejaban en el equipo de fútbol, pues tiene que ser chocante ver cómo ahora pues prácticamente los clubes no tienen directivos, porque antes otra cosa que, no sé, a lo mejor me corriges, pero la impresión que yo tengo también nos estamos retrocediendo a cuando yo tenía 5, 6, 7 años, que no llegábamos a los 90 todavía. Tú me estás hablando más atrás, pero... Yo el fútbol lo dejé por otro... O sea, es que yo soy lo que se llama un culo inquieto. Y llegó un momento que dejé el San Luis porque tenía demasiadas cosas, porque tenía la asociación de vecinos del barrio que estaba calamitoso el barrio y había que moverse mucho y trabajar mucho por eso.
Pero yo dejé el fútbol de ser directivo sobre el 83, 84, algo así. Pero por eso te digo, desde mi perspectiva, o sea, hablando de antes de los 90, porque yo soy del 82, pues desde que yo tenía 5, 6, 7 años, yo veía antes que los clubes tenían muchos directivos. O sea, mucha gente... Éramos muchos. Eran muchas personas, era presidente, secretario, delegado, secretario, y después había un montón de vocales. Vicepresidente, y aparte había tesorero, y ahora ves que los equipos son 4 personas, 5 personas, y sí, hay apuntados vocales, y hay apuntado un tesorero, pero porque tiene que haber, hay apuntado un secretario, un presidente, muchas veces hay hasta un presidente que lo ponen porque la persona que es el presidente no puede ejercer. Entonces a mí me choca mucho porque antes sí recuerdo que era un batallón de gente trabajando, buscando patrocinadores, buscando gente que ayudara, buscando esto que estábamos hablando antes. Se hace un campo de fútbol por necesidad, pero por gente que se dio el campo, se dio su empresa, puso a sus trabajadores a trabajar para tener unos servicios mínimos. ¿Y cuánta gente de esa se ha olvidado? Yo puse un ejemplo. Creo que no dije nombre, pero a mí me es indiferente decir nombre porque creo que... Yo me acuerdo jugar en el Tacuense, jugué diferentes etapas que no sabía que se había creado el primer alevín fue el Tacuense, eso lo acabo de conocer, pero bueno, el Tacuense, para la gente que nos escucha, puede pensar que el Tacuense es solo un... Bueno, iba a decir pero bueno, a ese tema llegaremos después porque el Tacuense ya no es, para mí. Para mí tampoco. Para mí no es, pero bueno, y más que yo lo viví en primera persona. Tacuense significa ser de taco. Y si hay un equipo que, aunque tenga el nombre o el apellido, no está en taco, no es tacuense. Pero bueno, ahí llegaremos, que es un tema que tal. Nosotros conocemos ese espíritu. Y claro, yo me acuerdo de estar en el Tacuense en varias épocas. Y por ejemplo, Agustín Padilla, que ayuda a mucha gente, hubo mucha gente que se aprovechó de él. Sí. Y lo nombré la semana pasada, o hace un par de semanas, lo nombré, no sé en qué podcast lo nombré, la verdad, porque tengo varios grabados, pero dije una persona que es tal, que tenía siempre gente alrededor que no sacaba la cartera, que siempre se aprovechaban de él, y cuando le vinieron mal dadas, por lo que fuera, por problemas de él, por problemas, fueran justos o no justos, le vinieron mal dadas, lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Y ya no hablamos solo de fútbol, porque si hablamos de fútbol, el trabajo, lo que él invirtió en ese Tacuense, para que ese Tacuense masculino fuera grande, sobre todo el juvenil, el dinero que le invirtió, mejor o peor, sacado de su empresa, de su bolsillo, donde fuera, fue él. La gente se olvidó de él. Lo dejó. Pero aparte del fútbol, ¿cuánta gente construyó en Taco pidiéndole fiados y yéndole pagando a chorritos? Y yo creo que no se le hizo justicia. Y bueno, yo no es que sea amigo de Padilla, de Agustín Padilla, pero sí a mí me gusta reconocerle a la gente lo que hace bien y lo que hace pues, sin ¿cómo decirlo? Sin el afán de que se lo reconozcan, sino simplemente porque lo hacen porque quieren. Porque le gustaba ser presidente del Tacuense, que el Tacuense estuviera bien. Yo me acuerdo de faltaban unas botas, vete allí con un vale y ibas a Deporte de Salud, pedías las botas y ya el club la pagaba. Cosas esas que hoy en día no se ven, ni de coña, ni gente así altruista. Y creo que el otro día, no quise decir nombres, no sé por qué, porque no creo que a nadie le pueda molestar que yo diga, o sea, ni siquiera a él creo que le pueda molestar, porque es reconocerle una labor que hizo, que hubo mucha gente que se aprovechó de él. Y se aprovechó de él en lo futbolístico, en lo personal, y bueno, creo que fue alguien que hizo grande el Tacuense, masculino, y que después de eso, bueno, siguió trabajando otra gente, como Antonio y tal, pero bueno, el Tacuense fue yendo a menos hasta que desapareció, cosa que pasó con el San Luis también. Sí. Yo recuerdo, y ya a lo mejor tú no estabas en el mundo del fútbol, pero yo recuerdo que mi padre tuvo que dejar, o sea, estaba en ICO, creo, su último año, y volvió porque el San Luis iba a desaparecer. Sí. Y tuvo que hacer, no sé desde fuera cómo se vio, porque claro, yo era pequeño, cómo se vio, pero bueno, él es lo que hablo siempre, o sea, es muy fácil criticar y destruir. O sea, es facilísimo, destruir es un golpe. Es lo que hay, el fútbol te da eso. Nadie te reconoce nada. Y construir cuesta mucho. En su época, pues el San Luis iba a desaparecer, tiró de alguien que, bueno, pues
mi padre fue alguien importante en el San Luis por tal y volvió para intentar salvar de la manera que pudo el equipo y bueno, lo metió en preferente de nuevo y lo sacó adelante. Pero bueno, el San Luis ha estado, no sé cuántas épocas, no sé si tú lo recuerdas cuántas veces ha estado o desaparecido o sin salir o... Casi. Ha estado varias veces y... Después de que él lo dejó, en las manos que lo dejó, ahí ya el San Luis casi desapareció. Es que... Yo conozco historias que me han contado que no se pueden decir. No, claro, hay cosas que no se pueden contar, no se pueden demostrar tampoco. No se pueden demostrar, pero me han contado barbaridades. Es que date cuenta, ¿qué año pudo ser el del ascenso a preferente? Pues fueron 2 ascensos seguidos, pues no recuerdo, pero yo era pequeño. Yo lo tengo en el grupo, en el grupo lo tengo en el rincón del Club Deportivo San Luis en Facebook, ahí aparece. Y después el siguiente ascenso fue hace nada, que lo subió Alexis, que fue compañero de curso, que subió a primera, está en primera, preferente ahora. Está en primera, ¿no? Ahora creo que está... Preferente por las subidas estas, ¿no? Bueno, no sé, no. Pero sé que el siguiente ascenso fue 20 años después, por lo menos. Más de 20 años después fue el siguiente ascenso de San Luis. Hace 2 o 3 años. Sí, que lo subió Alexis, que fue compañero mío de curso y fuimos compañeros de equipo y sé que han pasado pasaron muchos años en los que San Luis estuvo casi olvidado. De hecho, hay una cosa por la que yo sí tengo conocimiento, no exacto, o sea, no tengo datos exactos, pero sí tengo conocimiento porque estuve ahí. Está en primera arriba. Está en primera, ¿verdad? Pues fue el siguiente ascenso, pues unos 20 años, más de 20 años después, por lo menos. Hay una cosa, cuando el San Luis, pues una de estas caídas que tuvo, que empezó el tacuense, estaba el masculino, pero ya empezó el femenino, que esa es otra. Todo el mundo sabe que el primer entrenador de tacuense femenino fue mi padre, y la fundadora, la madre, la mama. Entonces, a mí ahí más atrás me dijo alguien que yo de fútbol femenino no podía hablar porque no sabía. Digo, hostia, pues a lo mejor que no saben son ustedes. Porque yo conozco los orígenes del tacuense. Quizás por eso me duele tanto y te decía antes que es un tema que me gustaría tocar y bueno, nos mojamos los que tengamos que mojar. Cuando el tacuense empezó a crecer, se decía que el campo era municipal. No, el campo es municipal, pero la prioridad siempre la tuvo el San Luis. Yo no sé si eso se ha perdido. No, o no debería haberse perdido. Creo que no. Porque... Por lo que a mí me han comentado, una de los condicionantes para que ese campo fuera municipal era que mientras hubiese un equipo con el nombre del Club Deportivo San Luis, no del Club Deportivo San Luis, no, porque ya ese nombre ya esos han ido... el San Luis siempre tendría prioridad en la utilización del campo. Porque yo recuerdo, además tuve una charla con alguien que estaba metido en su momento en el tacuense femenino, que me decía, no, pero es que el campo municipal, no, será municipal, pero hay un papel, porque yo lo sé, porque mi padre lo tuvo en sus manos, y yo, claro, era pequeño, por eso digo, no puedo dar datos concretos, porque no lo recuerdo, era un niño, y para mí era... Todo estos temas de papeleo y toda esta historia, a mí me gustaba era jugar al fútbol y ver el fútbol y estar detrás del banquillo de mi padre, y bueno, eso es lo que me interesaba a mí. Pero sí sé que mientras existiera el San Luis, tema vallas, tema cantina, tema prioridad en el campo, era el San Luis, porque fue la condición de, creo, si no estoy equivocado, de ceder los terrenos y de todo lo que ocurrió. Creo que lo firmaron Guillermo el Cepillo, que conocemos nosotros, con, me parece que se llama Luis Martín Luis, que era concejal en aquella época del Ayuntamiento de La Laguna de Deportes. Y ahora que me recordé, el escrito primero, la sesión que hizo la Candelaria, no fue al San Luis, fue porque no se podía hacer, fue a lo de, como dije yo, la asociación de cabeza de familia de San Luis Gonzaga, que a su vez, que es el escrito que yo vi, le cedía los terrenos siempre que existiera el San Luis, que creo que ese fue el condicionante que le presentaron al ayuntamiento para que vieran que la cesión era al San Luis, y ese documento lo vi un montón de veces, que
una cosa que le achaco yo a la directiva de aquella época donde yo estuve, es que estuvieron hablando muchas veces de ir a hablar el tema ese para que fuera directamente para el San Luis, hacer los papeles en la escritura, y un día que si el secretario no podía, otro día que el presidente no podía, y nunca lo fueron porque estaban a punto de hacer que el San Luis tuviera documentación directamente de la cesión de los terrenos a él. Pero bueno, como si esa persona me está oyendo, verá que no era un invento mío. Ese papel existe, ese documento existe, y bueno, no, yo suelo intentar no dar puntadas sin hilo y no hablar de lo que no sé. Entonces, bueno, como ven, estamos hablando mucho, es lo que quería, historia del fútbol en taco y historia sobre todo del San Luis porque es lo que más cercano tenemos, aunque estaba el tacuense y tal. Pero vamos a ir con el tema este de la fémina del tacuense, que para mí es el antiguo tacuense, el extinto tacuense, porque bueno, como tú bien dices, lo que no se puede hacer es seguir llamándose, bueno, pseudo llamándose tacuense y sí. Porque es apellido, porque no, ya no se llama tacuense, ahora es un apellido. Y llevar el nombre del tacuense por ahí y jugar en Santa Cruz, porque es que es una cosa. Yo no sé cómo tú lo llevas y cómo lo lleva la gente del entorno que tú futbolera que tú hayas hablado, pero yo creo que da para debate y gordo. Debate y gordo, cómo se permite. No es que se permita, porque al final me imagino que esto se habrá hecho con una finalidad económica, de no poder, pero es lo que hablamos antes, los directivos, pues entonces, cuando tú te metes, es como cuando en política, que no es un tema que yo domine ni me gusta, cuando te metes empiezas a hacer lo que hacían los otros, ¿no? Pues si ya sabías lo que había, pues ya cuando estás en una directiva de un club de fútbol ya sabes lo que hay. Cuando tú asciendes a una cierta categoría, ya sabes que te va a generar una cierta cantidad de gastos, tiene que haber una previsión. Y si esto pasa por vender el club, porque no ha sido otra cosa, sino que vender el club y te han dejado ahí el apellido, como bien dice, no sé cómo lo viste tú el momento. Yo lo vi simplemente que querían aprovecharse en ese momento de la categoría para no comenzar desde la base con el fútbol femenino, fue simplemente aprovecharse del nombre para la categoría. Se ha perdido. Para mantener la categoría. Pero al final se ha perdido algo que era, bueno, Tacuense no es que fuera el primer equipo femenino, porque no lo fue, pero quizás fue un equipo que le costó muchos años llegar donde. Y mucho sacrificio, y lo puedo hablar yo en primera persona porque lo viví, porque ya no era un niño, ya era un adolescente, y vi el sacrificio, vi lo que costaba, sobre todo en su momento, cuando se creó, en la época que se creó, lo difícil que era ver a las chicas jugando al fútbol, que gracias a Dios cada vez va evolucionando más, lo difícil que era entrenar desde cero, la gente esperando que se estallaran, que no iban a durar ni una temporada, etcétera, etcétera, y bueno, lo que costó sacar ese equipo adelante, después los que vinieron, Antonio, la gente que lo cogió después, para ver después cómo se desvanece cuando ya tienes lo más difícil, que ya era, se llenaba el campo a ver a las chicas, no sé, yo creo que cuando volvemos al final es un ciclo, volvemos al mismo tema que hablamos al principio, o sea, los directivos antes sabían dónde se metían y el sacrificio que había que hacer, y ahora yo no veo que la salida fácil fue buscar a alguien con dinero, vender el club. Esa persona se aprovechó de lo que tú acabas de comentar, de tener las categorías, y tú al final, bueno, todo el mundo sabe lo que estamos hablando, ver un Real Unión tacuense vistiendo de rojo, pues a mí no me dice nada. A mí no me dice nada, ni me llama a ir a apoyar, ni me llama, no sé, yo recuerdo hablarlo con gente que jugó en el tacuense, pero ya estamos hablando masculino, que me decía, tenemos que ir a apoyarlos para que asciendan. A mí no me nace ir a ver un partido hoy por hoy del Real Unión tacuense. A mí tampoco. Y yo soy una persona que está, bueno, muchas veces nos hemos cruzado en el campo de San Luis, yo desde que puedo voy a ver un partido, aparte que tengo mi equipo, tengo muchos jaleos, pero a mí no me verás ir a ver un equipo que no me llama porque ha perdido toda su identidad. Que al final ser tacuense significa algo, ser de taco
Yo lo digo con orgullo por ahí. Igual que yo. Yo lo digo por orgullo y llevo muchos años viviendo en Candelaria y yo soy de Taco. Igual que yo. Yo soy de Taco. Entonces, Yo soy el actual secretario de la Asociación de Vecinos San Luis Gonzaga de Taco. Trabajo en Taco por hacer cosas. Me voy al cruce de Taco a hablar con la gente para enterarme de cosas del pasado de Taco. Y yo vivo también como tú en Candelaria. por eso te digo que para gente que bueno, será lo que me han inculcado en casa, mis abuelos, mis padres, uno se siente de Taco, orgulloso y ves cómo han jugado con algo que costó tanto levantarlo, tanta crítica, para no repetirme, y ves que dices, hostia, pues no me nace ir a verlo, porque si desciende mañana me da absolutamente igual, o sea, no le deseo mal, y quizás debería desearle mal porque con el Real Unión sí tengo unas chances ahí pendientes, pero bueno, es igual, a mí me es igual, yo vivo el presente, y te digo, si desciende, pues descendió. Sin embargo, si el San Luis no le va bien, pues coño, aunque lo lleve otra gente, sea otra directiva, pero sigue siendo el San Luis. Sigue siendo el San Luis, sigue defendiendo. De hecho, a mí me hace gracia cuando es una anécdota, es absurda, pero bueno, mi compadre tiene al niño jugando allí. Y recuerdo que lo pararon, subiendo cerca, le preguntaron por el Pablo Javier, en aquel entonces. Y él ni idea. No sabe decirle dónde está el Pablo Javier porque es el campo de San Luis. Para mí toda la vida Ha sido el campo de San Luis. Y él dijo, no, pero yo ni idea que se llamaba Pablo Javier. O sea, yo soy de por aquí de Taco, vivimos 3 calles por debajo del campo y me preguntaron por el Pablo Javier y digo, no, ni idea, aquí está el campo de San Luis. Para mí, tú verás, en todo lo que publico, nunca habrás visto Pablo Javier, siempre el campo de San Luis. Pues sí, es que es así. Pues, Toño, para finalizar con este tema, ¿alguna anécdota, alguna historia así que creas que referente a la historia del fútbol en Taco, del San Luis, de todo esto, que se te ocurra de jugadores, de club, de viaje, de cualquier cosa que creas que sea importante en la historia de un club, del club o del fútbol de Taco? Si tienes alguna que se te ocurra. O jugadores jugadores lo sabemos todos que han salido de Taco, Juanito Olvieja. Por encima de todo, eso sí, por encima de todo, según lo que me comenta la gente que vio a Juanito Olvieja y que vio a Bertín, por encima de todo, Bertín. Ha sido el jugador más completo, según me comentan a mí. Bertín padre, claro. Sí, Bertín padre, sí, yo conozco al hijo. Sí, pues Bertín padre, que fue el primer tacuense, que hablan de tacuenses en primera división y tal. El primer tacuense que fichó en un equipo de primera división fue Bertín, que salió directamente, que no jugó nunca. Bueno, en la segunda etapa sí, cuando volvió de la península, que tuvo problemas, porque era profesional. Y tema de la licencia, ¿no? Sí, y porque no podía jugar un profesional en amateur. Y una anécdota que me contaron últimamente, que había un directivo del San Luis, que era Gámez, muy conocido, que era un tío visceral. Llegó allí al secretario de la federación, que se llamaba Infante, y le dijo: o me firmas ya la licencia de Bertín, porque le estaba dando largas, y se iba a acabar la temporada y no iba a jugar Bertín. Y le dijo: o me firmas la licencia de Bertín ya, o aquí va a pasar algo. Y Infante inmediatamente le firmó la licencia a Bertín. Solía funcionar eso antes, mucho. Y otra cosa, ya que hablamos de Bertín, con Bertín se consiguió las mayores hazañas con el regional. Él era central y jugaba, no recuerdo si tu padre jugó con él en su equipo, pero llegó a jugar, a ser campeón de segunda. Antes no había sino segunda y primera. No había ni preferente ni tercera, lo máximo era primera, donde estaba los Orotava, Puerto Cruz, Toscal, Realejo, etcétera, etcétera. Equipo. Y entonces el San Luis estaba en segunda,
ascendió ese año a primera, quedó campeón de segunda de su grupo, quedó subcampeón, habían 2 grupos, jugaron contra el campeón del otro grupo y quedaron segundo, jugaron la Copa de Segunda, la ganaron y después en la Copa de Primera había un hueco, porque no sé si se retiró un equipo o algo así, y metieron al San Luis como campeón de la Copa Segunda. Le dio un baño al Tacoronte. Perdió con el Tacoronte 1-0 en Taco. Y en Tacoronte, según me dijeron, o al revés, le metió 5. Como no conozco con todos los equipos, sé que en la final jugaron en La Salud contra el Orotava, que era el máximo exponente del fútbol en Tenerife. Empezó ganándole 2-0, el Orotava empató 2-2 y en los minutos finales le ganó 3-2 y quedó campeón de la Copa de Segunda y de Primera. Después, como revancha, el Orotava invitó al San Luis al Trofeo San Isidro, que celebran todos los años por la fiesta, y allí nos hicieron una encerrona. Eso sí, nos atendieron muy bien porque hicieron una comelona allí para nosotros después del partido, pero nos hicieron una encerrona y nos ganaron. No sé si en aquella época estaba tu padre o ya no estaba tu padre. No sé si había ido a lo mejor para el Tenerife, no lo sé. Creo que posiblemente estuviera ya en el Tenerife. Pero bueno, son historias, son anécdotas que bueno, quedan ahí y que no se deberían perder, que deberían estar recopiladas y para que la gente tuviera ese sentido de pertenencia que tanto hablábamos antes, porque es importante sentir ese sentido de pertenencia como canario, como tinerfeño, como tacuense, como todo. Y es algo que se ha perdido. Pues Toño, yo creo que con esto, bueno, tengo una pregunta más. Que ya no estamos hablando, solo de fútbol taco. En todos estos años, aunque te hayas desvinculado y has estado en otros asuntos, en otros tal, ¿cómo crees que ha cambiado el fútbol en general? O sea, desde cuando tú lo empezaste a ver con todo lo que costó ahora, ¿notas alguna? ¿Cuál es la diferencia? Diferencias hay muchas. ¿Cuál es la diferencia que más te llama la atención y que te cuesta a lo mejor comprender? O bueno, ¿lo entiendes que es la evolución o si hay alguna? Una espinita que tengo yo clavada del fútbol. Yo posteriormente seguí yendo al fútbol. Quizás porque ahora a los padres les cuesta dinero. Los padres, una cosa que volví, aquí en Candelaria solía ir a los partidos infantiles, juveniles, cadetes, y una cosa que ya me alejó definitivamente de los campos es los padres, que quieren mandar más que los entrenadores, que insultan. La última vez vi a un equipo que venía de fuera, todo el partido insultando yo, que soy, o sea que no, ni me iba a un resultado ni a otro, veía que el árbitro lo estaba haciendo bien, pero estos energúmenos chillándole al árbitro, insultándolo, y lo que ya me remató, que dejé de ir al fútbol ya totalmente, saltan al campo a pegarle a los árbitros. Es que es algo que ha ido empeorando. Y que, bueno, ahora hay la suerte que con las redes sociales, que hay las cámaras, que cada teléfono es una cámara de vídeo y de foto, pero yo creo que es un problema social antes entendía, no sé, yo por ejemplo me caliento con mis jugadores y les puede parecer a la gente una tontería que llamen al árbitro Arbi, porque el árbitro es el árbitro. Es como a la policía llamarlo poli, es que es la autoridad dentro del campo, es el que toma decisiones. Entonces vamos perdiendo un respeto, y ahí más atrás y fue en primera división, no sé si fue un partido de Copa, el Real Madrid, que lo vi por la tele y lo leí de Ancelotti, de Real Madrid, cuando creo que iba a meter, no sé qué jugador era, Ceballos creo que es, y Ceballos le hace esto porque no iba a entrar, porque iba a entrar los 4 minutos, y las declaraciones de Ancelotti es diciendo que estas generaciones cada vez tienen menos respeto a la autoridad, a los padres, a la policía, a los jueces, a los árbitros, tienen muchos derechos y pocos deberes, y eso
O sea, si un pibe lo hace en el campo es porque lo ve en la casa. O sea, cada generación va siendo peor. Yo creo que es un cúmulo de la sociedad también, de cómo vivimos, de que lo queremos todo ya, de que queremos que hay que ganar porque hay que ganar. O sea, da igual, hay que ganar porque hay que ganar, ¿no? Un niño no tiene por qué ganar. Un niño, y aparte, en el deporte se dan 3 resultados. Ganas, pierdes y empatas. Es como cuando... Y estamos yendo ya un poquito al fútbol profesional, entre comillas, pero bueno, también pasa en el fútbol regional. Cuando un equipo desciende es que alguien tiene que descender. Es que en la liga descienden. Entonces no puede ser que cuando desciendan son unos, en el fútbol profesional son unos, ¿cómo es? Mercenarios que juegan por dinero, pues que ya no, los clubes lo mueve el dinero, es un negocio. Claro. O sea, es un trabajo. Pues claro, tiene que bajar a alguien. O sea, y muchas veces tú pierdes un partido y no lo has hecho mal. Yo mismo, y con esto acabo esta parte, este bloque, el otro día empatamos, jugamos segundo contra tercero, empatamos, y yo me fui contento. Y nosotros éramos segundos, que ahora somos primeros, pero bueno, porque se vio un buen partido de fútbol, pudo ganar cualquiera. Y te vas con la sensación de no le puedes decir nada a los chicos, porque es que jugaron contra un buen equipo, empatamos, pudimos ganar, quizás ya yo tiro para mí, creo que hicimos un poquito más para ganar, pero el otro entrenador dirá lo mismo. Pero el partido se fue, al final nos fuimos felicitando los dos equipos por el partido que hemos hecho. Yo a los chicos de ellos y ellos a los chicos nuestros. Qué partidazo, qué buen partido de fútbol se vio. Y te vas y desempatamos. ¿Que querías ganar? Claro. Y jugadores míos enfadados porque querían ganar. Pues bien, aunque también estoy en categoría de competición, juvenil. Pero eso lo trasladamos al fútbol base, donde yo siempre le digo, y la gente que me conoce sabe que lo hacía, cuando yo tenía una Levín, yo no sabía contra quién jugaba. Sí, cuando iba afuera sí, porque tenía que ir al campo, pero en casa no me importa. Yo quiero que los niños jueguen, que entrenen, que jueguen todos los niños, que hagan lo que practicamos. Si perdemos, si ganamos, me da absolutamente igual. En varios podcasts que me es indiferente. Que he oído tuyo. Para el fútbol base está para formar y me cabrea mucho. Me cabrea mucho ver competidores, porque un niño tiene que jugar para aprender. Porque antes teníamos la suerte de que jugábamos en la calle. Parece una tontería, pero estar en la calle con un balón te coordinaba. Ya no puede. Te coordinaba. Una cosa muy importante que se lo oía a un jugador que ya está retirado y que indirectamente yo lo estaba aplicando sin saber que lo estaba aplicando en ese sentido, es que antes tú jugabas en la calle e inventabas, ibas al campo a aprender. Sí. Pero es que ahora la calle no existe, porque pocos chicos juegan en la calle. Y no hay sitio donde jugar. Y no hay esa improvisación. Asfalto, antes había mucha tierra. Pero no hay esa improvisación, ese la pico, ese te encaro, aunque no sepa driblar, pues te voy a driblar porque estamos jugando un 1 para 1. Ya eso no existe. Entonces, tenemos que buscar, los entrenadores tenemos que buscar el espacio en el entrenamiento para darles libertad. No puede ser todo guionizado, porque estamos creando máquinas que cuando se enfrenten con una situación que tienen que tomar una decisión no saben. Y tienes que hacerle coordinación, porque ya no es esto que subías unas... Y es una cosa... Pero es que hay cosas que te marcan. Yo vi un niño, Benjamín, o a Levín, 10 años, subiendo las escaleras de 1 en 1. Porque no estaba coordinado. Y en mi época probablemente estaba rompiéndome la canilla, intentando subir de 3 en 3, picado con el otro, a ver quién subía de 4 en 4, de 3 en 3. Eso ya no existe, porque no lo hay, porque la sociedad ha avanzado en unas cosas bien y en otras cosas yo creo que no tan bien. Pero bueno, yo creo que es una diferencia a lo que iba la pregunta, pues yo creo que es igual. Los padres se han acostumbrado a ganar. Y si no ganan, hay que buscar un culpable. Y el culpable es el entrenador, es el niño que no le pasó la pelota a mi hijo, ¿entendés? O es el árbitro porque pitó mal o me pitó un penalti en contra. Entonces, eso crea un ambiente, entre otros aspectos, que creo que hay veces que los árbitros lo hacen bien y otras que no están todavía bien preparados. Creo que el colegio de árbitros debería dar un giro en cuanto a formación o en cuanto a promoción o en cuanto... Pero eso ya es otro tema. Pero creo que es tema de sociedad, que queremos todas las cosas ya y la victoria la queremos ya. Y si mi hijo pierde, no le enseño a perder, sino a buscar una excusa. Y bueno, así va todo. Toño, yo creo que con esto ya te he quitado tiempo suficiente. Ahora te toca si tienes alguna pregunta para mí, si se te ocurre algo de fútbol, de fútbol de la zona, de fútbol base, de fútbol regional, si se te ocurre algo, y si no, pues acabamos aquí, que llevamos un ratito. No se me ocurre. Lo dejamos aquí. Sí. Darte las gracias por haber aceptado. Yo sé que el micro no
no te gusta mucho, pero bueno, creo que ha sido un rato... Igual que las cámaras. Pero creo que bueno, hemos pasado un ratito hablando de lo que nos gusta, de fútbol, de cosas muy interesantes para gente que lo pueda, que lo escuche y bueno, lo que te digo, agradecido, y cuando quieras esta es tu casa de nuevo, si te consigo engañar otra vez, y nada, lo dicho, agradecido, y a los oyentes pues nada, espero que les haya parecido tan interesante como a mí, que se les haya hecho corto como se me ha hecho a mí, y nada, saben que tienen las redes sociales, el Facebook, el Twitter, para comentar cualquier cosa del episodio, de invitados, de temas que podemos sacar, etcétera. Para cualquier tipo de feedback, pues están en nuestras redes sociales, y nada, recordar que la productora, la que se encarga de producir el podcast, Stay de Record, que bueno, tienen también sus redes sociales, su página web, donde si tienen algún proyecto, tienen alguna cosa en mente, ya sea musical, ya sea de podcast, ya sea de cualquier cosa relacionada con esto, pues allí, bueno, tienen... Si consiguen que esto tire para adelante, siendo yo el que graba, imagínense los milagros que pueden hacer con gente preparada. Así que no lo duden y visiten, y cualquier duda pues consulten, que seguro que les van a ayudar y consiguen sacar el proyecto adelante. Lo dicho, creo que ha sido un podcast bastante interesante, y nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao.